Gracias por conectarte a ver nuestro mensaje. Si te gustaría tener la experiencia completa con momentos de adoración y algunos anuncios importantes, nada como estar en persona. Nos reunimos todos los domingos a las 11 a.m. y a la 1:30 p.m. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Muy bien, continuando con Hechos del Espíritu Santo. Algo que quiero estar enfatizando en la serie al recorrer el libro de los Hechos, obviamente muy rápido, porque no es un contexto para verso por verso. Estamos en una serie general de domingo, pero estamos aprendiendo más de la obra del Espíritu Santo. Y algo que quiero recordar es que el Espíritu Santo no es algo, es alguien. No es una emoción o una experiencia, aunque las puede producir, pero es Dios con personalidad. A veces se dice Dios en tres personas y la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. Obvio, al decir persona, no con los limitantes que nosotros como seres humanos tenemos. Uno de sus títulos es el Paracletos, que es en griego para el que viene al lado a ayudar. Y Él está en nosotros. Jesús anunció este cambio. Él estará en ustedes. Ahora, al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y está con nosotros. Es la fuente viviendo en ti y en mí, pero nos llama a beber de esa fuente, a conectar con Él en adoración, al pedir su ayuda. Así que vamos a continuar. Ahora vamos a Hechos capítulo 6, versículos 1 al 5. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y menciona a otros 5 más. Ante una necesidad que surgió en parte por el crecimiento que hubo de esta iglesia en Jerusalén, había esta necesidad de atender a todas las viudas, en particular las que eran de idioma griego y probablemente no eran originalmente de allí de Jerusalén, que también es otro tema, que tal vez no había el mismo cuidado para ellas. Pero sobre todo vemos el crecimiento causando esto. Vemos cómo respondieron los apóstoles. Ellos reconocieron su prioridad y no era de atender personalmente cada necesidad. Aclaran que su prioridad era la oración y el estudio y proclamación de la palabra. Ellos estaban, aparte de ser apóstoles, realmente funcionando como los pastores de esta iglesia en Jerusalén. Y vemos aquí el Señor marcando lo que debe de ser la prioridad de los pastores: la oración, la palabra. Y eso quiere decir que no vamos a poder atender cada necesidad personalmente. Y algunos toman eso mal, hasta se ofenden. Pero espero que puedas ver que esto es un principio bíblico. Es la manera que nosotros vamos a poder estar más conectados con Dios y poder servir a todos en conjunto mucho mejor. Habiendo dicho eso, quiero aclarar, sin descuidar la atención a necesidades genuinas de los congregantes, pero para esto requiere un equipo y requiere delegar tareas. Y se vio un esfuerzo de asegurar que mejorara esta situación que no estaba siendo atendida
bien. Escogieron a 7 hombres para cumplir la tarea y es increíble ver los requisitos que pidieron para una tarea que puede parecer muy práctica, y lo era: atender las mesas para asegurar que había alimento para las viudas. Sin embargo, dice que deberían de ser de buena reputación, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Yo veo el peso que Dios le da a la tarea de ayudar a los más necesitados. Dios valora grandemente cuando ayudamos a los que más necesitan. Dios lo valora y nosotros debemos de valorarlo y buscar cómo estar activos cada uno, desde ser generosos con los que Dios pone en mi camino y corazón con necesidad, estar activos en ministerios de compasión, hasta cosas como ayudar a cuidar bebés y enseñar a niños aquí en la iglesia y fuera de aquí, personas con necesidad, personas indefensas. Y vemos cómo en todo esto necesitaban la llenura del Espíritu Santo, y cómo la llenura del Espíritu Santo no es solo para aquello que tal vez nos imaginamos, en sí predicar o ministrar desde una plataforma. No, la llenura del Espíritu es para capacitarnos a todo lo que Dios quiere que hagamos en nuestro diario caminar. Nos da la capacidad de hacer las cosas mejor, hacer las cosas que debes de hacer tú en tu situación, tal vez como ama de casa, tal vez como un joven papá, como alguien en un trabajo, un joven en sus estudios y buscando lo que viene más adelante. Necesitamos todos, cada uno en su contexto, más y más del Espíritu Santo ayudándonos. Ahora quiero tomar el tiempo que me queda para ver estas personas mencionadas y en lo que sigue aquí en los primeros capítulos de los Hechos. En esta lista de 7 personas que les fue delegado la tarea de atender la necesidad de alimento de las viudas, los primeros 2 sabemos más de ellos. La verdad no nos dice más de los siguientes. Son Esteban y Felipe. Esteban, junto con servir en las necesidades prácticas y materiales, leemos que comenzó a predicar la palabra con poder. Con poder. Y esto me habla de esta combinación. Debemos estar dispuestos a servir donde haya necesidad, por sencillo que parezca, a la vez listos para ser instrumentos de Dios por obra del Espíritu Santo, no solo en lo que estaba haciendo como mi tarea principal, pero abierto a oportunidades y necesidades que Dios pone de repente en el camino. Recordemos algo que mencioné antes: hay que hacer lo correcto en lo natural mientras esperamos que Dios haga lo sobrenatural. Hacer lo correcto en lo natural, en lo que a mí me corresponde, mientras esperamos que Dios haga lo sobrenatural. Pues Esteban empezó a predicar con tanto denuedo y con tanta unción que lo arrestaron y lo llevaron ante el concilio de los judíos. Ahí él compartió a lo largo de Hechos 7 un mensaje recordando la historia de Israel hasta llegar al momento que Israel rechazó y asesinó al Mesías, y ya no soportaron más lo que estaba diciendo Esteban. Quiero leer versículo 54. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, ojo, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. De ahí lo apedrearon y lo mataron. Esteban fue el primer mártir de Jesucristo. Y vemos cómo Esteban se
Esteban se paró firme por su convicción y Jesús mismo se paró para recibirlo en el cielo. Lo vio de pie para recibir a su hijo que se mantuvo firme en su convicción. Saben, Él está contigo el día de hoy. Él está contigo, consciente. Su mirada está sobre tu vida y sobre mi vida. Está firme con sus hijos. No te ha olvidado. Cuando pasas por el fuego, Él está contigo. Cuando pasas por esa prueba, Él está contigo. Ahora, ¿cómo pudo mantenerse tan firme Esteban? De hecho, hasta los perdonó con sus últimas palabras a los que lo estaban apedreando. ¿Cómo pudo ante tal oposición? Y en este breve pasaje que acabo de leer, menciona dos cosas que quiero repetir. Dice que estuvo lleno del Espíritu Santo. Él no estaba dependiendo de sus propias fuerzas, de su habilidad, de su resistencia, de su elocuencia. Y tú y yo necesitamos hacer lo mismo. Yo tengo que volver a llenar mi alma de agua continuamente. Yo necesito llenarme del Espíritu, reconociendo mi debilidad y mi dependencia, o si no estaré peleando deshidratado. Mis fuerzas se agotarán y no podré resistir. Y lo otro que menciona es que fijó los ojos en el cielo. Fijó los ojos en el cielo. No se enfocó en estas personas que venían en su contra. No se enfocó en la presión de los demás. Fijó sus ojos en el cielo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde está tu mirada hoy? ¿Dónde está tu enfoque? Muchas veces tengo que reconocer que mi enfoque está en lo terrenal, en las presiones, en las circunstancias. Pero a mí me anima recordar esta historia. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, en aquel que comienza y termina la buena obra. Fijemos la mirada en Jesús, en el cielo, confiados en Él. Y ese día, al ser apedreado, estaba presente un joven fariseo. De hecho, recogió ahí los mantos, de nombre Saulo de Tarso, de lo cual vamos a leer mucho el resto del libro de los Hechos. Vamos a Hechos 8:1. Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, fíjense, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Si se acuerdan, en Hechos 1:8 dice que recibiréis poder. Cuando recibes poder del Espíritu Santo, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, esto no había sucedido. Estaban en Jerusalén y Dios los estaba usando, pero era el tiempo de ya salir a Judea, la región alrededor, y Samaria, los vecinos incómodos de enseguida. Era tiempo ir, y aparentemente no estaban yendo voluntariamente, hasta que llegó esta persecución intensa encabezada por Saulo, y ahora sí dice que fueron a Judea y Samaria. Me puede decirlo porque me incluyo. Muchas veces solo así obedecemos. Así que, familia, no esperemos las pruebas y problemas para obedecer.
Podemos por las buenas o las difíciles. Yo prefiero por las buenas, Señor. Perdóname cuando soy necio, cuando soy lento, pero quiero obedecer. Creo que todos diríamos, prefiero por las buenas, Señor. Voy a tratar de obedecer a la primera. Ahora, no con eso quiero decir, porque no lo creo, que todo problema viene de Dios. De hecho, lo he dicho muchas veces. Yo no creo que Él provoca todos los problemas, pero estoy seguro que aprovecha todos los problemas para un bien mayor. Seamos sensibles, dispuestos a estirarnos de nuestra zona de comodidad y seguridad. Y Felipe, el segundo de esta lista de los 7 que servían las mesas, el primero fue Esteban y fue usado poderosamente. Ahora Felipe es el primero en ir a Samaria, esta región enseguida. Sus vecinos, no más que no era cualquier vecino para los judíos. Muchos saben de la relación entre los judíos y los samaritanos. Eran los enemigos de los judíos. Llevaban 1000 años de pleito. Y tú piensas que llevas mucho tiempo peleado con tu vecino, ¿sí? 1000 años de pleito. No sé qué problema pudieras tener con tu vecino, pero ya es hora de perdonarlo. Quizá porque sus perros no te dejan dormir, o yo no sé qué situación. Les conté una vez de un vecino que tuve hace muchos años atrás aquí en Juárez, y que él no me saludaba por alguna razón desde que nos mudamos ahí, y tenía una pequeña escalera externa. Estaban muy cerca, como a 1 metro la pared de su casa a la mía. Yo no tenía escalera para llegar al aire, o sea, al techo para accesar el aire, y él tenía una externa. Y un día se me ocurre preguntar si pudiera usarla solo por afuera y de ahí pasar a mi techo, y su respuesta fue: no es la escalera de la comunidad, así que no. Así que bueno, tal vez yo entiendo un poco de repente no tener el vecino más amigable, ¿verdad? Tal vez tú tienes una historia mucho más intensa que esa, pero el punto es que los samaritanos eran estos vecinos con los cuales los judíos no se llevaban. De hecho, como estaban juntos, había rutas donde era lógico pasar por una parte de Samaria para llegar a otra parte de Israel. Pero la mayoría de los judíos preferían caminar lo doble para ir alrededor de y no pisar Samaria. O sea, qué ilógico no ir directo. Casi tan ilógico como algunas escalas, ¿verdad? Cuando quieres volar de Juárez a Torreón y te mandan a México y Monterrey y Tijuana y luego a Torreón. Digo, cosas al estilo, ¿verdad? Cosas de la vida moderna. Pero Felipe fue el que realmente primero va del grupo de los discípulos a Samaria. Pero ojo, no era el primero que se atrevió a ministrar a los samaritanos. Jesús mismo rompió con esa barrera. Jesús, en una ocasión que muchos conocen, ministró a una mujer samaritana, y eso que era una mujer de mala reputación, y de ahí fue a ministrar a todo ese pueblo. Jesús nos dio el ejemplo de romper con barreras raciales, con barreras de odio, de rencor, de cualquier cosa que nos puede separar. Jesús nos pone el ejemplo y nos llama a amar al prójimo como a mí mismo. Así que la pregunta de hoy es: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién necesita una expresión del amor de Dios de mi parte? ¿Quién necesita una expresión del amor de Dios de mi parte? Quizá como con los samaritanos, es alguien con el que tienes un pasado complicado. Sea cual sea el caso, Jesús nos llama a perdonar y bendecir. Pero ¿saben qué? Aquí voy a volver al tema del Espíritu Santo. Yo no puedo solo.
me gana mi enojo, me ganan mis emociones. Yo necesito ir a la fuente de amor y paz y paciencia. Yo necesito ir al Consolador para que me dé esa gracia que tuvo Esteban, que tuvo Felipe, para perdonar y amar a personas que tal vez me han ofendido, me han lastimado. Tú y yo necesitamos conectar a la fuente de amor y que vaya creciendo en abundancia en nuestra vida. Pues empezó una especie de avivamiento en Samaria. Hubo una gran respuesta al evangelio y Pedro y Juan bajaron para ayudar y asegurar que el mensaje se diera completamente, apoyando a Felipe, orando por la llenura del Espíritu Santo, y el evangelio se fue extendiendo por la región. Pero todavía no terminamos con Felipe. Vamos al versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. De ahí él lo guía, le explica el evangelio, se rinde a Jesús, paran junto a algo de agua donde es bautizado en ese momento este etíope. Pero vemos el proceso. Felipe recibe instrucción del Señor para ir a un camino particular. Ahí el Espíritu Santo lo dirigió al lado de un carruaje. Allí, de aparente coincidencia, que obviamente no lo era, iba el tesorero de Etiopía, de alto funcionario, leyendo sobre el Mesías del libro de Isaías. Y por ser sensible y obediente, Felipe fue sensible a esa voz en su interior del Espíritu y obediente, estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, y ante la invitación del etíope le compartió el evangelio. De nuevo se detuvieron, lo bautizó en agua. Ahora es increíble. Y de nuevo, normalmente tal vez no va a ser tan dramático, pero créeme que Dios quiere hacer cosas así en nuestras vidas. Nos quiere posicionar en el lugar correcto, en el momento correcto, para ayudar, bendecir, ministrar la vida de alguien. Te animo a que seamos sensibles y no nos resistamos y no pongamos barreras, porque qué diferentes eran Felipe y el etíope. El etíope era negro naturalmente, Felipe de piel más clara. El etíope era un tesorero de su nación, de alto nivel. Felipe, un hombre sencillo y sin gran posición social y económica. Y pues déjame añadir, dice que el etíope era eunuco, mientras Felipe aparentemente era muy varonil. ¿Por qué lo digo? Porque más adelante dice que tuvo 4 hijas, entonces quiero asumir esto, ¿verdad? Pero no permitió Felipe que esas diferencias lo limitaran. Y hoy, en un mundo tan dividido, debo estirarme y amar a todos, aun cuando es incómodo. Debo estirarme y amar a todos, aun cuando es incómodo, cuando es difícil. Esto es nuestro llamado y esto lo podemos en el poder del Espíritu Santo. Esto podemos si buscamos ser llenos con más y más de su amor. Necesitamos de Él.
porque, y lo voy a repetir a lo largo de la serie, el Espíritu Santo tiene una aventura para ti. Él quiere usarte en una manera que tal vez ahorita no puedes imaginar, que te sorprendería, pero necesitamos pedir su ayuda, ser sensibles y dispuestos. No nos dice más de este etíope, pero uno de los principales teólogos del segundo siglo, muy respetado historiador del segundo siglo, relató que este hombre volvió a Etiopía, a su tierra natal, como misionero, y que de ahí empezó a extenderse el evangelio. Si es así, entonces vemos cómo la obediencia de un hombre desconocido llamado Felipe, que no era de los apóstoles originales, se estiró para que el evangelio se extendiera a Samaria, y luego dio la semilla para que fuera hasta lo último de la tierra. Quiero ver una persona más en estos últimos minutos. Después obviamente vamos a ver más de Saulo de Tarso. El capítulo 9 de Hechos registra la conversión dramática de Saulo de Tarso, quien, no conforme con arrestar a los cristianos en Jerusalén, pide cartas para poder ir a Damasco y ahí traer de regreso a los que predicaban el camino, así lo llamaban, el mensaje de Jesucristo, para arrestarlos y traerlos de regreso a Jerusalén. Este hombre se volvió el enemigo principal de la iglesia, con un celo, según él, para Dios, pero tan equivocado. Pero en camino a Damasco tuvo este encuentro tan poderoso. Jesús lo confronta con una luz, con una voz, tanto que Saulo queda ciego y Jesús le dice que Él es el Señor y por qué está luchando en su contra. Así que lo llevan a Damasco. El ciego tiene que estar confundido, afligido. Ahí el Señor le habla a un hombre sencillo, de nuevo desconocido, llamado Ananías. No el Ananías de la semana pasada, de Ananías y Zafira, no. Este es otro, ahí en Damasco, para que fuera a orar por Saulo. Vamos a Hechos 9, versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, cuando le dijo que fuera a orar por Saulo, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Sí que tenía sus dudas y reservas, y muy entendible. A veces es difícil obedecer lo que el Espíritu nos pone. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento, escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Y yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, fíjate bien: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y no sabemos más de Ananías, un hombre ordinario, y tuvo su lucha entendible en aceptar el llamado, pero obedeció y fue un instrumento en la transformación de Saulo, que pronto lo conoceríamos como el apóstol Pablo. Quizá tú seas de los pocos, como el apóstol Pablo, que tendrá un llamado a impactar a multitudes. Pero es mucho más probable que Dios te llame a bendecir a unos pocos, y de esos pueda que uno sea usado para bendecir a otros, y de ahí a otros, y en algún momento en la cadena Dios levantará a uno para impactar a multitudes.
No importa cuál sea tu papel en la historia, si abrazas la aventura que el Espíritu te pone, serás parte del avance de los propósitos de Dios en esta tierra. Todos juntos somos parte de esta cadena, somos parte de este plan maestro divino. No sabes a quién estás ministrando, a quién estás animando, qué futuro pudiera tener Dios para esa persona. Me impacta que Ananías le dijo hermano Saulo desde el inicio. Es un tipazo este Ananías, ¿sí? A pesar de toda la maldad que había cometido Saulo, Ananías le extendió gracia y aceptación. Y Dios sigue extendiendo gracia, oportunidad a todos en general. Y quizá hay alguien aquí que necesita, y créeme que el Señor sigue extendiendo gracia, aceptación, oportunidad, pero luego nos llama a nosotros a extender y reflejar y comunicar también gracia, aceptación, oportunidad. Si Dios pudo perdonar y transformar a Saulo de Tarso, no pierdas la esperanza con esa persona que puede parecer hoy una misión imposible en tu vida. No pierdas la esperanza con esa persona con la cual has estado tal vez sembrando gracia y oración. Nunca sabes cuándo dará fruto esa siembra de gracia y compasión en la vida de esa persona. Sigue sembrando, sigue orando, no pierdas la esperanza y tengamos este corazón de amor, de perdón, de hermandad. Leí la historia verídica de un hombre llamado Buckner Fanning. Él fue soldado americano en la Segunda Guerra Mundial y le tocó la tarea muy difícil y complicada de ir a Nagasaki, Japón, 3 semanas después de que la bomba atómica había sido detonada en esa ciudad, arrasando con la ciudad y acabando con la guerra. Imagínate un joven soldado norteamericano entre las víctimas de la radiación, sobrevivientes que perdieron sus familias buscando comida. Él escribe lo difícil que era, pero entre las calles encontró un anuncio que incluía una frase en inglés y era Iglesia Metodista. Así que el siguiente domingo temprano él volvió a ese sitio y entró en un lugar colapsado con las ventanas rotas. Al llegar había como 15 japoneses acomodando sillas y voltearon a verlo. ¿Cómo iban a reaccionar a su presencia ahí? Él relata que solo sabía una palabra en japonés y al acercarse con duda a estas personas, le dijeron esa palabra que él sabía y era la palabra hermano. Hermano. Y él relata que lo recibieron como hermano, como un amigo, y se sentó con ellos y aunque no entendía nada del sermón, al momento de tomar la Santa Cena y compartir ese momento de recordar la sangre y el cuerpo de Jesús, le marcó por el resto de su vida. ¿Cuál es nuestra actitud a nuestro prójimo, a las personas que nos rodean, incluyendo aquellos con los cuales batallamos? Vemos a través del libro de los Hechos, obvio, primero a través de la vida de Jesucristo, pero ahora reflejado en la iglesia, este amor que se extiende
a los samaritanos, se extiende a un Saulo de Tarso, se extiende a personas que normalmente hubieran sido rechazadas. Y efectivamente empezó la obra transformadora en Saulo. Comenzó a predicar con poder en Damasco. Siguió un proceso de crecer y aprender y ser preparado por el Espíritu Santo para la increíble aventura que Dios tenía para él como el apóstol a las naciones. Y termino con este versículo, Hechos 9:31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Y este versículo es uno que yo uso a veces en mis oraciones pidiendo por la iglesia, pero creo que también lo puedes aplicar a tu vida. Para ver ese crecimiento en todos los sentidos, para ver mayor fruto, vivir en el temor del Señor, en una reverencia profunda por quien es Él, fortalecidos por el Espíritu Santo. Que no cierres tus ojos conmigo, por favor. Si Dios pudo rescatar a un Saulo de Tarso y luego aún usarlo poderosamente, Él puede y quiere rescatarte a ti. Y antes de orar la segunda parte, que Él nos llene y nos use, primero hay algunos que necesitan ser rescatados, que están viviendo lejos de Dios y no hay manera que tú llegues con un Dios santo y perfecto en tus fuerzas, en tus buenas intenciones. Solo es por su gracia, su misericordia que Él derramó en la cruz del Calvario y ahora ofrece a todo aquel que lo recibe con fe como Señor y Salvador de su vida. Y si eso deseas tú, puedes pedírselo en tus palabras en este mismo momento. O bien, si te ayuda, puedes repetir esta breve oración que voy a hacer. Puede ser en voz bajita, es entre tú y Dios, solo que sea de todo corazón. Y oramos así: Jesucristo, creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que resucitaste. Creo que eres el Señor de señores. Y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Pido que me perdones de mis pecados. Yo me arrepiento y me rindo a ti. Si tú acabas de... Si te gustó este mensaje, síguenos en nuestras redes sociales para ver más contenido como este. Y si estás en la ciudad el próximo domingo, ven, nada como adorar juntos en persona.